Repito, estábamos viendo lo mismo, volver a compartir. Igual estoy con otro internet, pero si vuelven a sentir así como rarillos, si es como eso de la electricidad que no sé si es que se quiere ir. Cualquier cosa yo les estaría avisando y de igual forma, independientemente del problema, la clase quedaría subida hoy. Entonces no se preocupen por eso. Entonces, nada más para ver si estoy grabando de nuevo. Ujú. Como les decía, las medidas de tendencia central son estas que acabamos de ver y lo que buscan es resumir un conjunto de valores en uno solo. O sea, que un solo valor me represente todos los que ya tengo. Las principales medidas son la media o promedio, la mediana y la moda. Ok, ahora sí, y para lo que dije que ojalá tuvieran calculadoras. Tenemos nuestro ejemplo. En este ejemplo vamos a trabajar estas medidas de tendencia central que acabamos de ver. Vamos a trabajar la media o promedio, la mediana y la moda. Entonces, a continuación se reportan datos del salario mensual, medido, muy importante, en miles de colones, de 7 analistas de una compañía. Tenemos 35, 31, 33, 36, 34, 34 y nuevamente 33. Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo pasito a pasito, poquito a poquito, cómo vamos a lograr obtener esos datos. Vamos a iniciar con la media o promedio. El promedio o media muestral es cuando los datos básicamente provienen de una muestra. De ahí su nombre, media muestral. Entonces, vamos a sacar el promedio de toda una población por medio de lo que puede ser tal vez una muestra o toda la población en sí. La media o promedio es la suma de los valores del conjunto dividida por el número total de observaciones, o sea, el tamaño de la muestra. En otras palabras, para que esto no se vuelva así tan difícil, es esta formulita que tenemos aquí abajo. Esta de acá. Y esta me viene a representar todo lo que dice acá. El promedio se saca de la siguiente forma, chicos. Bueno, primero identificando su símbolo, que es una X con un palito. Después ponemos igual y empezamos a hacer todas estas cositas. Este X1, X2, X3, etcétera, XN nos va a representar los datos que tenemos. Entonces, ¿qué sería X1? ¿Qué sería X2, X3, XN? ¿Alguno que me responda? Ok, chicos, necesito que vayamos como asociando los conceptos, asociando las cosas. ¿Qué? Ah, bueno, Tony, dime. Mi profe, bueno, según dice ahí, la suma de los valores del conjunto, pero ¿de dónde ganamos esos valores? Exactamente, eso lo acabamos de ver, es el ejemplo. Recuerden que estamos aprendiendo por medio de un ejemplo. Entonces, esto es lo que yo les decía. Estos 35, 31, 33, 36, 34, 34 y 33 nuevamente son X, o sea, son los valores. Y este X1, X2, X3 es solo para diferenciar que estos son valores distintos. Entonces, X1 es 35, X2 es 31, X3 es 33 y así sucesivamente. Entonces, muy bien, Tony, sí, son los valores. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues estamos viendo el ejemplo. Entonces, en este caso, X es una variable y la variable es el salario mensual en miles de colones de 7 analistas dentro de una compañía. Entonces, ahora sí, ¿qué era N? Ya sabemos que es X, pero ahora ¿qué es N? También lo acabamos de ver. Fanny, dime. Es el número y no sé si estoy equivocada, pero representaría el 7 del ejemplo.
Exactamente, Fanny, perfectísimo. Muchísimas gracias tanto a ti como a Tony por la respuesta. N, recuerden que significa número de datos. Entonces, ¿cuántos datos vamos a promediar? En este caso, como lo dijo Fanny, son 7. ¿Y cuáles son esos 7 datos? Como lo dijo Tony, son los valores. Pero los valores de este caso del ejemplo, no es que para sacar un promedio siempre vamos a utilizar esos datos, sino que esos datos pues son variables. Al final son X, son variables. Entonces, como ya identificamos las letras que hay en la fórmula, ahora vamos a sustituirlas. Entonces, siempre, siempre, siempre es una fracción. Entonces, básicamente una división. En la calculadora lo ponemos exactamente así, no es necesario poner esto, ¿verdad? Entonces ponemos la cosita de fracción, que en la calculadora viene como dos cuadraditos divididos por una raya, más bonitos, ¿verdad? Y en la partecita de arriba vamos a empezar a sumar todos nuestros valores, todas nuestras X. Entonces, 31 más 36 más todos los que hayan. En la partecita de abajo es donde vamos a sustituir n. Entonces, el número de valores que hay aquí debe coincidir con el número que vamos a poner acá, porque esto es número de valores. Entonces, por temas de ejemplo, sería 7. Ahora sí, vamos a verlo acá, ya resueltito. Tenemos nuestra fórmula principal, que es que x es igual a la sumatoria de los valores entre n. Y ahora sí la vemos así ya como más explicadita con las letras. Y ahora sí la vemos ya sustituida por nuestros números. Entonces, tenemos la suma de los valores arriba y el número de los valores abajo. ¿Ves que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Acá está. Y eso, así como está, le damos igual en la calculadora y nos va a arrojar nuestro promedio. Este es el promedio de los 7 salarios mensuales de los analistas dentro de una compañía. Entonces, se puede decir que el salario ronda entre los 33.000, casi 38.000 colones. Es un promedio, no significa que es el dato exacto para cada uno de los analistas, porque como ven, al final todos ganan distinto. Entonces es un promedio. En pocas palabras y muy chiquitito, el promedio es la suma de valores dividido entre el total de datos. Así es más fácil de aprender. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos el ejemplo de una tienda de bolsos y morrales. Los morrales son como los bolsos como de la escuela, ¿verdad? Los de espalda. Entonces tenemos las unidades vendidas según el día de la semana, de lunes a domingo. Entonces, esta tienda quiere saber el promedio de ventas de una semana normal, regular. Entonces recolectan los datos, recolectan que el lunes se vendieron 20, que el miércoles 40, que el domingo 35 y lo promedian. Bueno, como son 7 días, también va a ser un 7 aquí. No significa que cada vez que vayamos a sacar un promedio debamos utilizar 7 como n, ¿verdad? Eso no, sino que es dependiendo de las variables que tengamos, del número de datos. Entonces ponemos un 7 y ahora sí, sumamos cada una de estas para lograr obtener el promedio. Entonces, así, de esta forma quedaría en la calculadora y así como está, lo ponemos para darle igual y el resultado sería 32,14. Entonces se puede decir que en la tienda Patito Sociedad Anónima por semana se venden aproximadamente o en promedio 32, 14 unidades. ¿Entendidísimo el promedio o no tanto? Para tener todo claro, Fanny, dime. O no sé si era... Profe, tranquila, fue un dedazo. Ok, súper, súper, súper. Entonces, ¿todo claro? Víctor. Profe, sí, todo claro. La pregunta mía es que solo tiene que ser en calculadora científica, ¿verdad? Porque yo estaba revisando la calculadora del CEL y nada que ver. Sería lo ideal, pero déjame comprobar con la mía, digamos, sin utilizar fracción. Ya les confirmo, chicos. 30 más 40 más 25 más 35 más 40 más 35 de nuevo. Entre 7. Ok. Y
20 más 30 más 40 más 25 más 35 más 40 más 35 nuevamente entre 7. Ok, la forma en la que podrían hacerlo en el teléfono, que igual 100% les recomiendo que usen una calculadora, no solo para sacar promedio porque ya me dio la gana, sino porque en sí la calculadora es una herramienta súper importantísima, incluso para algunos gráficos. Entonces sí les recomiendo que tengan calculadora, pero en este caso lo que pueden hacer si es que sus teléfonos no tienen como la función de poner una fracción como esta, no lo van a hacer de la siguiente forma. Ok, vamos a ignorar este 7, ¿verdad? Vamos a imaginar que solo tenemos esa suma de datos arriba y esto es lo que ya ingresamos en la calculadora. Normalmente, y como yo lo hice la primera vez, de una vez aquí le puse la división y le puse un 7. De esta forma me da error, porque es una de las razones que me puede dar error, por la ley de signos, ¿verdad? Entonces, la forma en la que podrían hacerlo es poniendo nada más esta serie de datos, dándole igual, que sería la suma de esos datos 225, y ese 225 es el que ustedes van a dividir entre 7. A mí me dio un resultado de 32.142870, no, 5414, pero pues obviamente nunca vamos a utilizar tantos decimales, entonces nos toca este redondear. Entonces agarramos los primeros tres, si es que lo queremos redondear a dos decimales, esto ya lo aprendimos. Como es punto 14.2, vemos que el 2 no es mayor que 5, lo que significa que el 14 se mantiene igual. Entonces tenemos 32,14. Les recomiendo que usen calculadora siempre, pero si se les imposibilita, esa puede ser, no les aseguro que funcione, una de las formas. Entonces, ¿todo clarito? Perfecto, profe, muchas gracias. Dale, Víctor, con muchísimo gusto. Ok, para Fanito está claro, perfecto, gracias. Para Polet también, excelente, chicos. Vamos a continuar, ahora sí, con otro ejemplo. Un ejemplito más. Es básicamente lo mismo lo que acaban de hacer. En este caso, para el ejemplo 3 tenemos esta serie de datos. Y que es básicamente como les decía que se puede hacer en el teléfono, ¿verdad? En este caso tenemos 12 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ven que no hay ninguna división y que tampoco la tenemos acá, sino que más bien acá el ejemplo 3 nos dice más o menos lo que les acabo de explicar para hacerla en el teléfono. Juntamos todos estos datos que pueden ser lo que quieran, o sea, de verdad lo que quieran. Helados vendidos por mes durante un año, cartas enviadas por, no sé, X persona durante 12 semanas, llamadas recibidas por el Banco de Costa Rica durante 12 días, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier variable. Los vamos a sumar. Esa suma, como vemos acá, nos da 276 y a ese 276 es el que le vamos a dividir 12. Entonces, esto nos daría 23. De estos datos que están acá, el promedio es 23. Ok, ahora sí, ejemplo 4. Supóngase que un almacén tiene dos empleados y que sus sueldos mensuales son 385.000, 391.000, 363.800, 421.300, 423.000, 791.000, 323.000, 356.000, 456.000, 550.000, 320.000 y 346.200. Ahora, ya los tenemos, ya investigamos, ya recabamos esa información. Se requiere determinar la media aritmética o promedio de los sueldos. En este caso, hacemos exactamente lo mismo. Como son cantidades más grandes, a la hora de darle igual en la calculadora nos puede dar de esta forma. Esto está mal. Un promedio deben ser datos decimales, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es darle al signo de conversión, que déjenme buscar a ver si lo puedo encontrar por aquí, porque yo creo que yo tengo una imagen de calculadora descargada justo para estos momentos. Entonces vamos a ver, ajá, aquí está. Entonces se las voy a compartir
para explicarles esto del promedio en una calculadora. Me avisan si están viendo mi cálculo. Es una imagen igual. Ya se las voy a compartir. Ahí ya están viendo mi cálculo. Ok, esta es una calculadora científica, ¿verdad? Muchas gracias a los que me están confirmando. Para sacar el promedio, lo que nosotros vamos a usar y el simbolito que les decía es este de acá, ¿verdad? El del cuadradito. Este lo pueden ubicar acá. Y solamente dándole clic ahí ya se les va a desplegar justo así, un cuadradito y un cuadradito. En el primero es donde vamos a hacer la suma de nuestras variables y en el segundo es donde vamos a colocar n. Le damos igual y ya debería tirarnos el promedio. Pero, ¿qué pasa cuando le damos igual y en lugar de ser números decimales, me tira otra fracción? En este caso, lo que vamos a hacer es darle acá. Este botoncito de acá me convierte las fracciones en decimales. Es como una S, como con una doble flecha y una D. Entonces le damos acá y eso es lo que se ve en la diapositiva, ¿verdad? Ya se les voy a volver a compartir para que no nos perdamos. Eso es lo que se ve en esta diapositiva, que nos dio otra fracción, le dimos en la tecla de SD, divididos como por una flechita, y ahora sí nos transformó esa fracción finalmente en los decimales que necesitamos. ¿Lo entendieron? Ok, super, Fanny, Tony, genial. Ya ahí ya saben más o menos cómo hacerlo en la calculadora. Ahora vamos a hacer unos ejemplos que como ya vimos, sí se puede hacer con el teléfono. Igual yo no lo voy a hacer con la cálculo, voy a intentar hacer con el teléfono. Y porfa ustedes también háganlo. Les voy a dar 5 minutos. Y les empiezo a preguntar, ¿cuáles son estas incógnitas? ¿Cuáles son estos resultados que están por acá? Pero mientras voy a ir a traerme la botellita de agua que la tengo en la mesa del frente.
Ok, a las 6:45. Ya no falta nada. Todos, porfis, ponen sus resultados en el chat. Les voy a dar otro minutito para que los pongan en el chat. Puede ser nada más los números, no me tienen que escribir nada, como uno, 2, 3 y ya. Ok, ¿alguien más? Ajá, Fanny ahí las está poniendo. Muchas gracias, Fanny. Y Víctor también contestó. Ujú. ¿Alguien más? Chicos, ¿los demás no les salió o no lo hicieron? Ok, voy a continuar con la clase entonces. Víctor, ¿cómo lo hiciste? Eh, Profe, ¿se me escucha, sí? Sí, sí, adelante. Ok, es que, digamos, sumé estos y los dividí entre, digamos, el primer ejemplo lo dividí entre cuatro, no sé si era así, o usted me corrige. Ajá, pero ¿cómo lo dividiste? ¿De una vez todo seguido o primero sumaste y al resultado de esa suma lo dividiste? Sí, sí, de hecho le hice así, digamos, lo sumé todo y después el resultado me dio un número, entonces eso lo dividí entre cuatro, pero no me dio como un número así como le dio a la muchacha, no sé. ¿Un número cómo? ¿Cuánto te dio? Sí, digamos, es que me dio un número o sea, como un número normal, así como 60. ¿Te dio 60? Sí, ¿60? sí, vea, vea, lo voy a hacer otra vez para que Ajá. vea. Ok, sí, para ver qué es lo que está pasando. Porque sí, es súper importante, literal, en términos de calidad, que conozcan cómo sacar un promedio y más con ejemplos así sencillitos. Voy, profe, ya le digo. Ujú, dale. Por mientras voy diciendo y felicitando a Fanny, muchísimas gracias. Eh, Profe, a mí Perdón. también me dio 120. Ajá, el primero. ¿Tienes los otros dos de casualidad? Es que el problema es que, bueno, Perdón, es que se te silenció el micrófono. No te estoy escuchando por cualquier cosita. Bueno, cualquier cosa me lo escribes en el chat, ahorita me vuelves a interrumpir. Nuevamente, felicito a Fanny y le agradezco mucho por su esfuerzo. Los tres están correctos, súper, súper bien. El primero es 120 y Fanny de hecho lo hizo
mucho más que bien, porque como son en centímetros, es 1,20 centímetros. O, bueno, se asume, ¿verdad? Que a esas alturas nadie puede medir como, este, menos. Entonces, súper Fanny, muchísimas gracias. Voy, Víctor. El segundo ejemplo, efectivamente, son 20 euros, súper bien también. Y el tercer ejemplo, que son manzanas o he escuchado también tomates, excelentísimo, son 220 gramos. Perfecto, Fanny, muchísimas gracias. Y también decirte que muchas felicidades porque siempre es importante agregar pues lo que uno está midiendo, ¿verdad? Creo que ahorita que lo vamos a ver resuelto no viene, pero siempre es importantísimo que ustedes lo agreguen. Entonces, súper Fanny, súper bien, muy buen trabajo. Víctor, ahora sí, dime. Sí, profe, el primero me dio 120. Ajá, entonces, ¿dónde está el error? Sí, digamos, el error fue que había puesto un número que no era, o sea, le había puesto como 225 y era 115. Ujú, ok. Sí, ese es muy importante. Siempre tengan cuidado, siempre vean lo que están haciendo, más como personas dentro del área de calidad. A veces van a tener ustedes que transcribir cientos de datos y ya uno mal ya puede hacer que incluso toda una tanda de producción esté mal. Entonces sí, siempre tener mucho cuidado en eso. Gracias, Víctor. Y ahora sí, Paulette, dime. Profe, es que cuando se estaba explicando, digamos, de lo del número, digamos, que no siempre iba a ser 7, a mí se me cortó un poco lo que era la videollamada, entonces quería que me siguiera, a ver si me puede volver a explicar eso. Claro que sí, ya mismo. Entonces, el número nunca va a ser por siempre 7. Sí se pueden dar casos en los que sean 7, pero no necesariamente va a ser 7 siempre. ¿Por qué? Porque como vimos al inicio, n es número de datos. Entonces, digamos, si tú tienes 100 datos y tú vas a promediar 100 datos, es uno más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta hacer los 100 datos y n van a ser 100 porque son 100 datos. En este caso, tenemos 7 datos, entonces de nuevo acá abajo es 7 y en este otro ejemplo también tenemos 7 datos. Ves que tenemos 20, 30, 40, 25, 35, 40 y 35. Son 7 datos, entonces va a ser 7. Pero en este caso, Paulette, pregunta para ti. Si la tienda solo hubiese querido promediar de lunes a viernes sin sábado y domingo y estos datos no existieran, ¿cuál sería entonces el valor de n? 5. Perfecto. Ya, súper bien. Muchas gracias, profe, ahora sí comprendí. Súper, genial, entonces, me alegro un montón. ¿Ok? Y gracias también por participar en los ejercicios. Así, son las respuestas, ¿verdad? Como dijeron algunos, 120 y como dijo Fanny, 20 y 220 gramos. Ahora vamos a pasar con otra de estas medidas de tendencia central, que es la mediana. La mediana es la observación que ocupa el lugar central cuando todas las observaciones están ordenadas en sentido ascendente o descendente. La mediana, chicos, siempre nos va a dar un valor de posición, nunca nos va a dar un valor de número, sino de la posición. ¿Posición en qué sentido? Se está corriendo una maratón, hay 10 personas participando. Entonces, bueno, digamos que son números. Los números están corriendo una maratón y hay 10 números. Está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Se llega en los tres primeros lugares, ¿verdad? Oro, plata y bronce, y de ahí sigue el top. Pero los números no llegaron en orden, no llegaron uno de primero, dos de segundo, tres de tercero, cuarto de cuarto, sino que llegó el 10 de segundo, el 4 de tercero y el 8 de primero. Entonces voy a apuntar eso para verlo como ese ejemplito. Entonces llegó el 10 de segundo, el 4 de tercero y el 8 de primero. Entonces, si a ustedes les preguntan en qué posición del 1 al 3 llegó el número 4, ¿qué responden? ¿En qué posición?
Fanny. Tercero. Muy bien, exacto. El 4 llegó de tercero. Así es como funciona la mediana. La mediana no me indica un número, sino que me indica una posición. O sea, no importa cuáles números sean, si me dicen que si esta operación que vamos a ver ahorita me da 5, no es que yo tengo que buscar en mis valores el 5, es que que en mi serie de valores el número que esté en la quinta posición va a ser mi mediana. Entonces, con este ejemplo súper sencillo y gracias Fanny, súper bien también, vamos a iniciar a ver lo que es la mediana. Lo que quiere hacer la mediana es, como les dije, ver qué observación ocupa el lugar central. Para esto tenemos que seguir una serie de datos antes de ver esta formulita. El primer dato siempre va a ser acomodar todos los números de menor a mayor. Siempre. Los números van a ir ordenados de menor a mayor. 8, 10, 15, 47, 5, 1, 97. Esos los tenemos que ordenar de menor a mayor. Una vez que ya tenemos ordenados esos datos, podemos pasar a hacer esta formulita. La fórmula es que mediana es igual a n más 1 entre 2. ¿Quién me puede decir de estos tres datos que están aquí? Están n, está 1 y está 2. ¿Cuáles son los dos valores que jamás se van a sustituir? Nunca, 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 que no son variables, que no pueden cambiar dentro de la fórmula. Fanny. Ujú. Según la fórmula sería el 1 y el 2. Exactamente, perfecto, Fanny. Muchísimas felicidades, supercarga. Exacto, así como dice Fanny, el 1 y el 2 pueden tener por seguro que nunca van a cambiar. Cuando ustedes saquen una medida, siempre va a ser n más 1 entre 2, no n más 3 entre 8, ni n más 15 entre 20, no, siempre va a ser n más 1 entre 2. ¿Y qué vendría siendo n? El número de valores. Entonces, con el ejemplo que estábamos viendo de los salarios 33, 36, 32, etcétera, etcétera, eran 7 salarios, ¿verdad? El 7 es el número de variables que yo tengo. ¿Y qué es n? Repito, número de datos, número de variables. Entonces, para nuestro ejemplo, la fórmula se sustituiría de la siguiente forma. N más 1 entre 2 es igual a 7 más 1 entre 2. ¿Quedó clara esta parte? Mm, Bueno, hagamos algo, todavía no me respondan. Voy a explicar más y al final les pregunto si quedó claro, porque tal vez aquí se puede ver un poco confuso. Entonces, vamos de nuevo, ordenando los datos de nuestro ejemplo de forma ascendente, o sea, de menor a mayor, como les dije. Vamos a ordenarlos. En este caso, ¿se acuerdan que los teníamos desordenados, verdad? Que iniciamos con 36, etcétera, etcétera. Eso ya no importa. Ahora los ordenamos de menor a mayor. Primero 31, dos veces 33, dos veces 34, 35 y 36. Ahora, si hacemos n más 1 entre 2, en este caso, como sustituimos ya, fue 7 más 1 entre 2. Y eso nos da como resultado 4. Entonces, como les dije que no es un valor, o sea, yo no voy a venir a esta serie de datos a buscar 4 porque no existe, la mediana va a ser la posición. Entonces tenemos que el 31 es la posición 1, el 33 es la posición 2, el otro 33 es la posición 3 y este 34 es la posición número 4. Entonces, acá está básicamente el valor, o sea, la mediana es igual a 34. Ahora sí, entendido. Super, Polet, perfecto. Víctor, Fanny, genial. Ujú. Súper bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ujú. A veces va a pasar que me va a dar
un decimal en lugar de un número entero. Ven, por ejemplo, acá me está dando 3,5 y no me está dando 4 como en el ejemplo pasado. No significa que no tiene solución, sino que más bien vamos a tener que usar otra formulita, un poco diferentita. Entonces, en este caso vamos a trabajar únicamente con 6 observaciones de las 7 que hemos estado viendo. Conservamos el 31, los dos 33, los dos 34, el 35. Nos deshicimos del 36, ¿verdad? Ese ya no lo vamos a usar para este ejemplo. Entonces, hacemos lo mismo. Mediana es igual a n más 1 entre 2. Si sustituimos, ahora que hay 6 observaciones, sería 6 más 1 entre 2. En ese caso nos da 3,5. ¿Dónde está ese 3,5? Ese 3,5 se encuentra acá, en el puro centro. Y no hay un dato en el centro, ¿verdad? Entonces, tanto el dato 33 como el 34 ocupan esa posición central. El 3,5 está entre el 3 y entre el 4. En estos casos vamos a aplicar otra fórmula. Y esta se hace de esta forma. Vamos a utilizar dato 1. ¿Quién me dice cuál sería mi dato 1? Ya lo dice en la diapositiva, ¿verdad? Solo quiero escucharlos. Polet, dime. El 31, profe. No, ese no es el dato 1. Recuerden que es posición y que estamos en medio del 3 y el 4. Fanny, Tomamos el numerito 33, que es la posición 3. ajá. Y el dato 2 vendría siendo el 34. Para hacérselos más fácil, vamos a imaginarlo de esta forma. Nos dio 3,5. Entonces, lo primero que hacemos es ubicarnos en el 3,5, que 3,5 es el medio de 3 y 4. Una vez que ya estamos ubicados ahí, vamos a ignorar todos los demás números. Ya estos números ya no existen porque yo estoy únicamente centrada en estos. Y entonces a un ladito donde sea apuntamos 33 y 34. Y esos son los datos que yo voy a utilizar para esta fórmula. Entonces, dato 1, como esto ya no existe, dato 1 es 33 y dato 2 es 34. Y siempre, siempre, siempre lo vamos a dividir entre 2. Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente forma. 33 más 34 entre 2 igual a 33,5. La mediana en este caso es 33,5. ¿Entendido esta parte de qué hacer si la primera fórmula me da decimales? Fanny, genial. Ok, chicos, para los demás, entonces espero que sea un silencio positivo. Cualquier cosita me avisa. Acá tenemos otro ejemplo de mediana para que quede más clarito, ¿verdad? En este caso tenemos estos datos. ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí, verdad? 4 y 4. Ajá, tenemos 8 datos. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicarlos ordenarlos de menor a mayor. Entonces acá los 20 ya están ordenaditos. Tenemos 3, 4, 4, 5, 16, 19, 25 y 30. Entonces, ¿qué sería n en este ejemplo? ¿Qué número, qué valor sería n? 8. 8 exacto, perfecto. ¿Por qué? Porque hay 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Felicidades, Polet, perfectísimo. Muy carga. Entonces serían 8 valores. Y como más 1 entre 2 siempre se conserva, solo sustituimos n. 8 más 1 entre 2 igual a 4,5. Ay, no, nos dio decimal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ubicarnos en la posición 4,5. Entonces, una vez que ya están ordenaditos los datos, contamos 1, 2, 3, 4.
El 5 es el 4, entonces significa que el 4,5 está entre el 5 y el 16. Entonces, como ya estos datos no existen para mí, tomamos estos dos del centro. Y dice que dato 1 es 5 y dato 2 es 16. Entonces sustituyo dentro de la fórmula. 5 más 16 entre 2 igual a 10,5. Lo que me arroja que el valor de la mediana es 10,5. ¿Entendido este ejemplo también? Ok, perfecto. Ujú, Entonces, como puede dar decimales, puede dar números cerrados, profe. exacto. Eh, Exactamente, Paulette. La diferencia es que cuando da decimales tenemos que ubicarnos en el centro de los valores que nos da la fórmula, la primera, y utilizar la segunda. Y cuando nos da un número completo, digamos, ejemplo, que aquí nos hubiera dado 4, que jamás podría ocurrir eso, ¿cuál valor sería la mediana? No habría que hacer segunda fórmula, ¿verdad? Porque es un dato completo. Entonces, de esta serie de datos, ¿cuál valor sería la mediana? Así es. Ay, Bueno, en este caso la mediana sería el 5, ¿verdad? Porque por posiciones, 1, 2, 3, 4, sería el 5. Ok, entonces, eh, asumiendo que ya todos entendimos por lo que me confirmaron, vamos ahora sí a hacer este ejercicio de acá. Les voy a dar, este puede ser un poquito más largo, entonces les voy a dar 8 minutos a partir de ya. Volvemos a las 7:14, 7:15 aproximadamente. Ya con estas respuestas, chicos, por favor, de verdad. Si no tienen un papel a mano, si no tienen algo a mano, lo pueden hacer en notas del cel. Primero los copian todos, los acomodan del más chiquitito al más grande. Pueden utilizar la calculadora del cel. De hecho, voy a hacer yo este ejercicio de acá, a ver si se logra. Y pues ahí lo van resolviendo. profe, no me aparece la imagen donde está lo que hay que resolver. Ah, ok, sí, ya voy. Ay, perdón, ya les di la respuesta más bien. Pero sí, básicamente son estos ejercicios. Y si no lo logran, chicos, al menos quiero, o sea, si la calculadora del teléfono no les sirve, al menos sí quiero que los ordenen y les voy a preguntar por eso. Entonces, 7:15 más o menos, 7:14 estamos por acá.
Ok, ahora sí. Igualmente ponemos los resultados en el chat, por favor. Un minuto para hacerlo. Ok, ya Fanny los puso, los demás. Ok. Fanny, como siempre, de verdad, sin palabras, más que de felicidades y agradecimiento porque las respuestas están súper correctas. Siempre sos muy atenta, me has respondido mucho durante las clases que hemos llevado, entonces felicidades, vas por un muy buen camino, súper carga y muchas gracias por tus respuestas. Están súper, súper bien. Ok, acá tenemos las respuestas, ¿verdad? Como dijo Fanny, 75 litros, 21 metros, perdón, y 38 euros. Para los demás, que les dije que ojalá pudieran acomodarlo, no sé si lo notaron porque hasta eso. Ah, bueno, Paulette, dime, ¿cómo te dio a ti? ¿Cuáles son tus resultados? A mí, profe, la primera me dio 6,55 y la otra sí me dio 21, pero la última me dio 39. Ok, tal vez pueda ser un error en los datos, como de copiar, o en qué cálculo estás haciendo. En la normal, En la sumando a normal. como que suma y después lo dividía. Ajá, en la fórmula n más uno entre 2, todo pegadito. No, profe, sí no, porque no tengo calculadora científica. Ok, ok, entiendo, entiendo. No importa, no pasa nada. Puede ser por eso, pero vas bien. Sí sabes cómo se puede hacer, entonces no pasa nada. ¿Mm? Bueno, No, perfecto, Paulette, muchísimas gracias. De igual, felicitaciones y agradecimiento por intentarlo. De verdad que eso vale un montón también. Y mientras ustedes sepan, de verdad, chicos, que la fórmula es n más uno entre 2 y sepan que si da un valor con decimal, aparte de esa fórmula es dato uno más dato 2 entre 2, ya, de verdad, lo hacen toda. Y por supuesto, siempre, siempre intentar verificar, aunque sea en una calculadora que lo estén haciendo bien, porque incluso mucho de lo que puede influir puede ser eso, ¿verdad? La calculadora. Pero entonces, Paulette y Fanny, felicidades, de verdad, muy agradecida con ustedes dos y con los demás porque yo sé que también van súper bien. Entonces, vamos a continuar con la moda. Lo que está de moda popularmente y cotidianamente hablando es, como les acabo de decir, lo que es popular, lo que se repite. Que ahora hay una tendencia del cabello rojo, entonces la moda es que todos andemos el cabello rojo. Es lo que más se repite, ¿verdad? Cuando ustedes van a la calle y ven de 20 personas, tal vez a 15 con el cabello rojo, ustedes dicen, sí, no, definitivamente el pelo rojo está de moda. Es decir, lo que más se repite va a ser la moda. Entonces, la moda o el modo es el valor más frecuente dentro del conjunto de observaciones. La moda es relevante solamente en algunos casos, ya que puede que no exista, no haya observaciones que se repitan, no está ubicada en el centro de la distribución o en alguna otra posición. Puede estar en cualquiera, no necesariamente en una específica. Puede ser que esta no exista en el sentido de que puedan ser que no se repitan datos. Y por ejemplo, acá pueden ver que en el ejercicio que nosotros estamos trabajando tenemos moda con el 33 y con el 34. Ok, ahora sí, entendida esta parte,
esa es la primera parte, las medidas de la tendencia central. Esa fue la primera parte de nuestra clase. ¿Hay alguna duda con eso? Para Fanny todo está clarísimo, para Víctor también, para Paulette, perfectísimo, chicos. Mm. Ahora, la segunda parte de nuestra clase es acerca de los datos. Como les he dicho, y se lo repito a todo el mundo, y creo que ya lo he tratado acá, William Edward Deming, un padre de la calidad, dijo que sin datos solo eres una persona más dando su opinión. Y los datos definitivamente son indispensables en términos de calidad. ¿Por qué? Porque es nuestra evidencia, es de verdad lo que está pasando sin tener que exagerar, sin tener que mentir. Y es algo que nos respalda, ¿verdad? Es algo que nos da credibilidad. ¿Por qué sin datos eres una persona más dando su opinión? Porque la opinión de nosotros, la personal, no significa que sea la de los demás. O sea, nosotros no podemos obligar a nadie solamente con una opinión a que crea que lo que estamos diciendo es verdadero, sino que tenemos que demostrarlo. En otras palabras, y sin que suene muy concho, una opinión sin datos no es nada. O sea, no me significa nada, es solo el pensar de alguien, es solo la idea que tuvo alguien, pero una idea respaldada o una opinión respaldada con datos es algo que existe, deja de ser una opinión y empieza a ser una prueba. Entonces, esta es la razón por la cual los datos son tan importantes dentro del área de la calidad. El dato es el valor de una variable asociada a un ejemplo de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Existen algunos grupos, los datos no agrupados, que son aquellos datos que pertenecen a una muestra menor a 20 elementos, por lo que para ser analizados no requieren ser agrupados, no requiere que se hagan grupitos chiquititos. En cambio, los datos agrupados es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Ven que aquí tenemos datos agrupados, ¿verdad? Tenemos datos AB, datos CD, datos EF y así sucesivamente. Los datos son variables y pueden ser agrupados y no agrupados. ¿Entendido esto de los datos? Así de rápida fue la segunda parte de la clase. ¿Lo entendieron, chicos? La importancia de los datos, más que todo. ¿Y qué es un dato? Súper, Fanny, perfecto. Víctor, genial. Vamos a ver. Ok. Y para los demás, silencio positivo. Entonces, vamos a iniciar con la tercera parte de la clase, que son los gráficos estadísticos, específicamente los de estratificación. Esto es básicamente un repasito de lo que ya vimos, pero que en este módulo también es importante que ustedes sepan cómo se relacionan. Los gráficos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en una forma visual para su correspondiente interpretación. Como dice el dicho que nosotros conocemos popularmente, una imagen habla más que mil palabras. Los gráficos al final vienen siendo imagen, vienen siendo representaciones visuales, por lo que un gráfico siempre me va a decir más que lo que yo puedo expresar con palabras. Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. En otras palabras, y muy básicamente, el gráfico me ayuda a ver el comportamiento de mis datos, cómo estos se mueven, cuál es más grande, cuál es más chiquitito, cómo ha cambiado este a través del tiempo, cómo ha cambiado el A, el B, cómo ha cambiado el B respecto al C, etcétera, etcétera. Para estos gráficos, tenemos tres clasificaciones. Tenemos los gráficos circulares, los gráficos lineales y los gráficos de columnas. Estos de columnas se me van a dividir al mismo tiempo en gráficos de columnas simples y gráficos de columnas comparativos. Ok,
vamos a iniciar con los gráficos circulares, que como les dije es un repasito. Un gráfico circular o gráfica circular, también llamada gráfico de pastel, de tarta, de torta o de 360 grados, es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos este, comparados dentro de una gráfica circular suele ser de más de 4. Construcción. El diagrama de sectores o gráfico circular, de tarta, de torta, como le quieran llamar, se construye dividiendo un círculo en sectores circulares, cuyos vértices coinciden con el centro del círculo. Ahora bien, se dividen los 360 grados del círculo en partes proporcionales a los porcentajes, donde el 360, o sea, 360 grados, me va a representar el 100% de mis datos. Y acá tenemos el ejemplo que ya habíamos utilizado, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿cuál era la pregunta que yo les había dicho? Acá viene, actividades de entretenimiento preferidas entre las personas de Costa Rica. 560 personas prefieren el cine, 95 prefieren el radio, otras 210 el teatro y a la televisión la prefieren 650 personas. Ya habíamos visto cómo se ve y cómo se hace, pero básicamente les voy a refrescar un poquito, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre tendremos un título, en este caso es actividades de entretenimiento, y tendremos la identificación de las partes. Entonces, cine, con lo que ya habíamos visto, me representa el 37%, radio el 6%, teatro el 14% y televisión se lleva el porcentaje más grande de mi círculo con un 43%. Ahí en una sola imagen ya estoy viendo los datos, ya estoy viendo mis números, ya puedo analizar cuál es más grande, cuál es más chiquitito. Por ejemplo, ¿cuál es el más chiquitito? La radio. La radio, perfecto, Polet, exacto. Y el más grande, como ya vimos, es la televisión. Entonces, después de esto tenemos lo que sería gráficos lineales. Esta gráfica nos muestra la forma en la que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable, que generalmente suele ser el tiempo. Entonces, en este caso vamos a ver cómo se mueven los datos según el tiempo. Súper fácil. Recordamos la construcción del gráfico. Contamos con dos ejes, eje X y eje Y. Tenemos una intersección en 0 y un ángulo de 90 grados en esa intersección. El eje X me va a representar la cantidad, la frecuencia y los valores, y el eje Y me va a representar las variables cualitativas, cuantitativas y series de tiempo. Ok, vamos a ver si les puedo compartir de forma distinta esta pantalla para hacer un ejercicio rápido. Ujú. Ok, vamos a ver. Ok, creo que no. Ok, no. Si yo les digo a ustedes, ay, perdón, porque ya se hizo un bucle. Ok, si yo les digo a ustedes que ubiquen este, el par ordenado F, ¿dónde pondrían, o sea, en qué eje, de qué eje tomarían el número 10? ¿De qué eje tomarían este 10 o este 10? Ese ya lo vimos, ¿verdad, chicos? Víctor, Profe, del eje Y, ¿por qué el eje Y? a lo que tenía entendido, lo que usted ha explicado es que se lee de izquierda a derecha. No, en ese caso creo que te estás confundiendo con los de distribución. Justo como dice aquí, el par ordenado siempre va a ser X, Y. Entonces, todos estos numeritos de acá son X y todos estos de acá son Y. Entonces, el 10 se toma del eje X y el 9 del eje Y, lo que significaría que entonces mi puntito va a estar en la intersección de esos dos datos. El eje 10, perdón, el eje X con 10 y donde toca con el 9 es donde van mis puntitos.
acá. Entonces, este puntito de acá sería F. Ujú. Pero muchas gracias, Víctor. Lo importante es que ya lo tengas clarito. Ok, tenemos cosas importantes que son las secuencias que vamos a utilizar en cada eje. Siempre les he dicho que no pueden tener una secuencia que no sea ordenada. Así que salte del 1 al 14 y que después salte al 15, pero del 15 salta al 23 y así sucesivamente. Sino que siempre tienen que llevar como una secuencia en orden. Si lo van a hacer de uno en uno, que sea 1, 2, 3, 4, 5, que puede ser igual en ambos ejes, igualmente de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, o inclusive de 10 en 10. Esto se puede hacer para datos más grandes, de 100 en 100, inclusive de 500 en 500 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Pueden combinar los ejes. ¿Cómo, profe? Bueno, pueden utilizar en el eje Y lo que vendría siendo una secuencia de 5 en 5 y en el eje X una secuencia de 2 en 2. Básicamente así como vienen estos ejemplos. En el Y puede ser de 10 en 10 y en el X de 5 en 5, en el Y de 2 en 2 y en el X de 1 en 1. ¿Ok? Construcción y ejemplito de este gráfico. Tenemos las ventas de una tienda, no sé, tal vez de zapatos por mes de enero a octubre. Los datos del eje X, como X va a representar variables de tiempo, van a ser los meses y los datos del eje Y van a ser los valores de las ventas. Entonces, la escala utilizada para el eje Y en este caso vemos que es de 20 en 20 a partir del 200. Y en el eje X encontramos los meses. Recuerden que los datos deben ser valores discretos. Entonces, para, para hacer un ejemplito rápido antes de mostrar la solución, vamos a ver, por ejemplo, este casito, el de junio. Entonces, nos ubicamos en junio, que vendría siendo acá abajito, ¿verdad? Después de mayo. Y vemos que las ventas fueron de 290 unidades. Entonces, en este caso, les voy a hacer 3 puntitos y ustedes me ayudan qué color utilizarían para ponerlo. Entonces, la opción número A es el puntito rojo. Ya sabemos que estamos en junio, ¿verdad? Eso es lo más fácil. Mi primer puntito se va a ubicar acá. Entonces, recordemos que las ventas fueron 290. Esa es la opción del punto rojo. La opción del B es acá, 240. Ese es el punto amarillo. Y la tercera opción que les voy a dar es la de color azul, que va a estar ubicada acá, en junio. Así, acá. Entonces, ¿cuál color es el correcto? ¿El rojo, el amarillo o el azul? ¿Fanny? El azul. Ajá, Víctor. El azul. ¿Y Paulette? El azul, igual, profe. Excelentísimo, chicos. Los tres están en lo correcto y de verdad que felicidades. Siempre les digo, son súper cargas y vamos súper, súper bien. Exactamente, sería el azul. ¿Por qué? Porque aunque acá no hemos representado un 290, sabemos por lógica que si aquí está 280 y aquí 300, en el medio puede haber 280. Y obvio nos ubicamos en junio. Perfecto, chicos, genial. Acá tenemos ya las respuestas, los valores ubicados según mes y cantidad, en enero, en febrero, en marzo. Lo que les digo siempre, primero hagan los puntitos y después van haciendo las líneas. Y nunca se salten puntitos, o sea, no, nunca lleguen y pongan todos los puntitos y la línea me la hacen así, se saltaron esos dos, ya los dejé perdidos, me salté este también. No, eso nunca lo hagan, siempre sigan secuencialmente los puntitos. Acá ya vimos que se unen con una línea y que están ubicados según el valor y los meses, perdón. Ok, acá lo tenemos sin la explicación. Y después tenemos los gráficos de columnas, ¿verdad? Que son los últimos que vamos a ver en esta tercera parte de la clase. La gráfica de barras o de columnas muestran los datos que pueden dividirse en categorías, las cuales pueden compararse entre sí.
Se puede hacer un gráfico de barras de prácticamente todo lo que ustedes quieran comparar. Algunos ejemplos son los números de defectos por máquinas, las cantidades vendidas por un tipo de producto, el número de devoluciones por cliente, la eficiencia por departamento, el número de órdenes por vendedor al mes y cualquier cosa que quieran comparar. Acá tenemos un ejemplo básico de barras simples verticales. Tenemos, muy importante siempre, el identificador de los ejes y tenemos los pares ordenados. X, que siempre va a ser una variable, y Y, que siempre va a ser como la cantidad en sí. Entonces, tenemos que el departamento que vamos a comparar es el administrativo, el de ventas, el de producción y el de calidad de inventarios. Y los empleados por cada uno son 50, 40, 60 y 30 respectivamente. Cosas que siempre tenemos que tener en este gráfico y en todos: un título y la escala de valores para el eje X y las variables del eje, para el eje Y y las variables del eje X. Aspectos importantes de este gráfico: que las barras siempre deben estar a la misma distancia una de la otra y que siempre deben tener el mismo grosor. Nunca voy a hacer una más delgadita de la otra. Siempre voy a intentar que me queden igualitas y ojalá tampoco hacerlas más gruesitas. Víctor, dime. Perdón, profe, fue un dudazo. Ah, ok, tranqui, no pasa nada. Entonces, esa es como la estructura básica. Acá podemos ver que ya tenemos la escala y los valores, que son los empleados, y las variables, que son los departamentos. Acá vemos como ya se hizo el gráfico sin hacer trampa. Viendo el gráfico nada más, ¿quién puede, levantando la manita, decirme cuántos empleados hay por departamento? Paulette. Paulette, no te escucho, cualquier cosita. Igual podrías escribirlo en el chat si quisieras. Fanny, dime. En el administrativo hay Ajá. 50, Ujú, en ventas hay 40 y calidad tiene 30 ujú. y voy a quitar la manita porque no veo, y producción tiene 60. Exactamente, perfectísimo. Ven, chicos, así es como podemos identificar de una manera fácil cómo se lee un gráfico. En este caso es súper fácil, ¿verdad? Siguiendo las barritas. Hasta donde tenga el tope, ahí es a donde van a estar las barras. Entonces, aspectos importantes siempre deben estar a la misma distancia una de la otra. Ojalá sean del mismo tamaño. Bueno, ojalá no. Deben ser del mismo tamaño y básicamente siguiendo los mismos datos. Ok, vamos a proseguir entonces. Dame un segundo. Ok, ahora sí. Acá tenemos lo que sería el gráfico ya sin las indicaciones, ¿verdad? Para que puedan analizarlo mejor, entenderlo, saber qué aspectos tiene, ¿verdad? Tenemos la, el título, tenemos los ejes identificados, tenemos una secuencia ordenada, ¿verdad? En este caso de 10 en 10 y tenemos los departamentos. Ok, ahora sí, dentro de estos gráficos también tenemos los gráficos comparativos de barras verticales. Estos gráficos comparativos de barras verticales son prácticamente lo mismo, pero ahora con dos factores a comparar en un mismo departamento, por ejemplo, en una misma variable. Entonces, en este gráfico, como les dije, podemos graficar diferentes variables y a la vez compararlas con diferentes factores de una misma variable, con el fin de compararlas en un mismo plano. En este caso tenemos el siguiente ejemplo: la producción por departamento por turno de la empresa, no sé, cualquiera. Entonces, los departamentos que vamos a evaluar son Viking,
Orion, Dynamic y Super Steve. Y tenemos los dos turnos, ¿verdad? Turno A y turno B. Para el primer departamento tenemos que en el turno A trabajan 30 personas y en el turno B 20. Para el segundo tenemos que en el turno A trabajan 10 y en el turno B 30. Y así sucesivamente. ¿Y cómo lo vamos a comparar? Exactamente de la misma forma, a excepción de que vamos a agregar una leyenda. Entonces, utilizar una leyenda con identificador de colores a usar para cada factor a comparar. Entonces, vamos a asignarle un color a turno A, por temas de ejemplo es celestito, y el color asignado para turno B es anaranjado. Entonces, eh, ¿en qué consiste este gráfico? Tiene de igual forma un título, tiene el eje Y, el eje X y sus títulos respectivos, además de su secuencia, ¿verdad? Entonces, como siempre, vamos a utilizar la misma distancia entre cada comparación, el mismo grosor de las barras y vamos a agregar nuestra leyenda. En este caso, para el departamento Viking, vemos que en el turno A trabajan 30 personas, como ya lo vimos, y en el turno B trabajan 20 personas. En el departamento Orión, en el turno A trabajan 10 y en el turno B trabajan 30, y así sucesivamente. Acá lo tienen sin ninguna distracción para que lo puedan analizar de mejor forma. Y no sé si tienen alguna pregunta con esta tercera parte de la clase, con los tres grafiquitos que vimos. Ya los habíamos visto, pero este repaso es indispensable. Ujú. Fanny y Víctor, súper chicos. Entonces, ¿tienen alguna duda acerca de las primeras dos partes de la clase? ¿De las medidas de tendencia central o de los datos? Si no, me confirman. Fanny, perfecto. Víctor, genial. Ok, y si no tienen ninguna... Ay, y Evelyn, genial, Evelyn, muchísimas gracias por confirmar también. De ser el caso que no tengan ninguna otra pregunta, esta sería la clase del día de hoy, chicos. Recuerden revisar el grupo siempre, ahí solo hay avisos importantes, ahí se comunicó, si no es, y si no se ha comunicado, se comunicará el tema de Semana Santa. Entonces, desen una repasadita del grupo, lean todo, infórmenme en cualquier cosita que necesiten. Y de todo corazón, quiero felicitarlos por una clase más, porque sé que no es un esfuerzo tan fácil y porque, al menos para mí, aprender siempre va a ser un placer, siempre va a ser una dicha y una bendición, pero también comprendo que no siempre es la tarea más fácil. Entonces, muchas felicidades, gracias por participar, gracias por estar y em, pues no, eso. Si no tienen ninguna consulta, eso sería por el día de hoy. Deseo que tengan una genial semana en lo que falta. Y, ok, Paulette, dime. Profe, yo quería consultarle sobre, es que del examen, porque me dijeron a mí que ellos les quedan a ustedes para habilitarlo. Ajá, creo que no es a mí, creo que es al director de carrera, o sea, al señor Luis Fernando Araya. Otra consulta, profe, para... Ujú. No, no, yo creo que eso sería eso, profe, gracias. Ok, bueno, con mucho gusto, Paulette. Entonces, como les decía, chicos, que pasen un increíble resto de semana. Felicidades por estar aquí, que descansen un montón. Eso sería de mi parte. Chaito. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, Víctor, gracias a vos. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches, Fanny, gracias a vos también. Que descansen.